Buenas y santas, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que dimos en llamar Concilium, una reflexión acerca del Concilio Vaticano II, acerca de las enseñanzas que los obispos de todo el mundo en la reflexión quisieron dejarnos acerca de qué es la Iglesia, para conocer más a la Iglesia, para poder participar más plenamente detrás de su vida. Una Iglesia que nos decía la Constitución dogmática Lumen Gentium es el pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal, pero también un pueblo de profetas, porque está una acción especial, la acción del Espíritu Santo que está dentro de la Iglesia, que nos acompaña. Espíritu Santo, que nos dice el capítulo 12 de la Lumen Gentium, nos ayuda como Espíritu de la verdad a descubrir y a vivir la verdad, el sentido de la fe que nosotros tenemos y esa infalibilidad que tiene el pueblo de Dios, que tiene la Iglesia cuando justamente cree. Pero también en el mismo capítulo de 12.12 de la Lumen Gentium nos habla de ese Espíritu Santo que ha sido derramado sobre cada uno de los miembros de la Iglesia de distinta manera, a través de sus dones o con una palabra que se volvió a utilizar nuevamente en la teología, a través de sus carismas. Y habla justamente de manera muy linda, ¿no? Muy sintética, pero muy profunda, el concilio acerca de los carismas. Un texto de una palabra que está en los textos de San Pablo, que nuevamente tiene que volver a ser reflexionada y aplicada a la realidad de la Iglesia. Esto deja una puerta abierta a la reflexión, a un tema que se había olvidado en cierta manera dentro de la Iglesia, ¿no? La acción del Espíritu Santo a través de los carismas. Y como toda reflexión que se hace a cargo de aquellos que piensan la fe, es decir, a partir de los teólogos, trajo sus problemas. Teólogos de distintas, podemos decir así, tendencias o líneas de pensamiento dentro de la Iglesia. Y sobre todo porque en algunos teólogos, sobre todo en algunos teólogos latinoamericanos, como se contrapuso, se puso en contra a una Iglesia institucional basada en los ministerios y centrado sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, girando alrededor de Pedro, de la sucesión apostólica, y una Iglesia más profética, carismática, centrada en la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces se quiso ver a la Iglesia como carisma y poder, como dos realidades, una que no dejaba hacer a la otra, es decir, la Iglesia basada en el poder, la Iglesia institucional, frente a la Iglesia de la vivencia, a la Iglesia carismática, la Iglesia que seguía las mociones del Espíritu Santo. Esto se dio a nivel de teólogos, una gran discusión, ¿no? Los papas también fueron interviniendo frente a este tema, ayudándonos en la reflexión. Juan Pablo II, por ejemplo, nos advirtió seriamente sobre este tema de querer contraponer, de querer pensar que eran cosas que eran totalmente distintas. Juan Pablo decía que no existe un modelo carismático,
una iglesia que tenga un modelo carismático y otra de modelo institucional. La contraposición entre carisma e institución, decía Juan Pablo II, es lamentable y nociva. Fíjense en la expresión, lamentable. Lamentable porque es una pena que se haya malinterpretado algo que ni en Pablo ni en todo el Testamento estaba allí. Pero por otro lado también dice es nociva. ¿Y por qué nociva? Porque tiene más que una fuerza de crecimiento, de vida, una fuerza de destrucción, esa separación, ¿no? Estos dos modelos dentro de la iglesia estaban muy relacionados. Es más, Pablo la tenía claro, ¿no? Cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, enseña los distintos carismas que hay, los distintos dones o carismas que existen, él habla como una especie de jerarquía de posiciones dentro de la iglesia. Dice, en primer lugar están los apóstoles, luego vienen los profetas y por último los maestros. Fíjense, ¿no? Estas tres primeras posiciones son fundamentales y están enumeradas por Pablo en la primera de los Corintios según un orden en cierta manera decreciente en cuanto a su importancia, ¿no? Apóstoles, profetas, maestros. Y a continuación el mismo Pablo explica que la distribución de los dones es diferente. No todos tienen un carisma u otro. Cada uno tiene el suyo y lo debe aceptar con gratitud, poniéndolo siempre generosamente al servicio de la comunidad. Esta búsqueda de comunión viene dictada por algo muy importante. 1 Corintios 13, la caridad o el amor de Dios que viene, que desciende, que está en medio de nosotros, que sigue siendo el camino más excelente de la vida cristiana. E incluso dice, es el don mayor, es el carisma mayor que todos tenemos que tener y al cual todos debemos aspirar. Es más, sin este carisma, todos los demás pierden valor, todo valor. Entonces, aquí viene algo muy importante, ¿no? Muy importante. Los carismas están, la iglesia de los apóstoles, es decir, la iglesia institucional, está llamada a hacer un discernimiento de los carismas. Un discernimiento que no es, decía el concilio, para aplacarlos, sino para ayudarlos a crecer. Pero un discernimiento que es necesario que se haga, porque no todos tienen el mismo valor y no todos los que tienen un determinado carisma o suponen que tienen un determinado carisma, en realidad lo tienen. Entonces necesitamos criterios, criterios concretos para comprender, para aprender a discernir la realidad de los carismas. Y podemos preguntarnos, ¿y quién? ¿Y en base a qué criterios se pueden discernir los carismas? Pues bien, la Lumen Gentium viene también en nuestra ayuda. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
decía, no se puede hacer una separación entre la iglesia institucional y la iglesia carismática como dos cosas totalmente distintas. Es la misma iglesia, que tiene un aspecto institucional y que tiene también un aspecto carismático. Y Pablo, cuando habla de esos dones carismáticos, habla también de ministerios, y en ese primer lugar pone a un ministerio que es el de los apóstoles, llamado justamente al discernimiento. Nos decía la Lumen Gentium en el número 12, donde podemos hacer, y dice así: el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el espíritu, sino comprobarlo todo y retener lo que es bueno, que hay una cita que es de San Pablo también, pero en la primera carta a los tesalonicenses. Fíjense, ¿no? El juicio de la autenticidad, nos dice el concilio, y de su ejercicio, ¿no? Si es auténtico y si se puede ejercer, pertenece a quien tiene la autoridad. Lo mismo que decía San Pablo, los apóstoles, es decir, a la iglesia en su constitución jerárquica, los sucesores de los apóstoles, que son justamente los obispos. Ahora bien, dice que hay que hacer un discernimiento, y en ese discernimiento algo muy importante: tengan mucho cuidado los obispos de no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno, ¿no? Como el mismo Pablo recomendaba. Y entonces uno se puede preguntar, ¿qué criterios? ¿Qué criterios? Juan Pablo II tuvo una linda catequesis en la cual, hablando de la acción del Espíritu Santo, da una serie de criterios, 4 criterios bien concretitos que nosotros podemos usar justamente para discernir todos los carismas que tenemos dentro de nuestra comunidad. El primero de esos carismas, de esos criterios para discernir los carismas, es la conformidad con la fe de la Iglesia en Jesucristo. Algo muy importante. Un don del Espíritu Santo no puede ser contrario a la fe que el mismo Espíritu inspira a toda la Iglesia. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está animado por el Espíritu Santo, nos dice San Pablo. De la misma manera también, si yo tengo un carisma determinado que me hace poner al margen de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, no, Señor, ya de entrada eso no es don del Espíritu Santo. Espíritu humano nada más. Espíritu humano es el que se tiene. Entonces, el primer criterio. El segundo criterio es la presencia del fruto del Espíritu. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos habla de 9 frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Los 3 primeros es el amor, la alegría y la paz. Todo don del Espíritu favorece el progreso del amor, tanto en la misma persona que lo tiene como en la comunidad. Por eso entonces produce alegría y paz. Si un carisma provoca turbación y confusión, significa que no es auténtico o que no es usado de manera correcta. San Pablo lo decía en la primera carta a los Corintios: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Sin la caridad, incluso los carismas más extraordinarios carecen de utilidad. Y esto es un criterio muy importante, ¿no? Porque lo vemos allí, lo vemos en lo concreto, es lo que nosotros percibimos, ¿no? Como olemos, esa persona así que tiene a lo mejor este carisma de acá o este carisma de allá, pero no vive en el amor y no ayuda a vivir en el amor. Y cuando no está eso, hay ahí algo que no
no está del todo bien, ¿no? Y quien tiene que discernir, tiene que ver, bueno, a ver qué exactamente es lo que está pasando justamente, ¿no? A partir de este fruto, de estos frutos, de los 9 que propone San Pablo como fruto del Espíritu, y este gran fruto que es el fruto del amor. El tercer criterio es la armonía con la autoridad de la Iglesia y la aceptación de sus disposiciones. San Pablo lo decía en la primera carta a los Corintios: si alguien se quede profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que les escribo un mandato del Señor, y está hablando él como apóstol. Muy bien. El auténtico carismático se reconoce por su docilidad sincera hacia los pastores de la Iglesia. Un carisma no puede suscitar la rebelión ni provocar la ruptura de la unidad. En ese sentido es muy lindo que los grandes santos, que en definitiva tuvieron carismas muy fuertes, esa santidad la vivieron siempre en comunión con la Iglesia, aunque les costó. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de Francisco de Asís, ese gran santo que desde dentro quiso vivir el Evangelio sin glosa, sin comentario, pero llegó un momento en el cual fue y se presentó al Papa y se puso a la disponibilidad del Papa y pidió que el Papa confirmara su carisma. Podría haber armado una revolución contra el Papa, y sin embargo no fue esa su intención. Y tantos otros santos, ¿no? 2 santos más contemporáneos nuestros, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío, que vivieron justamente esa armonía con la autoridad de la Iglesia y la aceptación de sus disposiciones. El cuarto, el uso de los carismas en la comunidad eclesial está sometido a una regla sencillísima, está dada por San Pablo en la primera carta a los Corintios: todo sea para edificación. Todo sea para edificación. Es decir, los carismas se aceptan en la medida en que aportan una contribución constructiva a la vida de la comunidad, a la vida de la unión con Dios, a la comunión fraterna. San Pablo insiste mucho en esto, insiste mucho. Siempre la utilidad de los carismas es para edificar la Iglesia. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Estos criterios nunca fueron ni son un intento de la institución para someter a los carismas. Simplemente, tal como lo hizo San Pablo con los de Corintio, que a lo que le escribió sobre este tema. Es una ayuda para discernir la acción del Espíritu en las personas, a fin de que ellas crezcan y todo concurra, todo vaya a una fructuosa edificación de la Iglesia. Bendiciones para todos.